Las interpelaciones de la señora Martínez Muñoz y del señor Mariscal Cifuentes han sido aplazadas. 4.1. Interpelación sobre el balance que hace el Gobierno de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo. Es autor el senador Jordi Guillot Miravet y para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Gracias, señor presidente. Señor ministro, esta interpelación tiene un doble objetivo. En primer lugar, hacer un balance, discutir sobre las políticas de cooperación. Creo que es una materia que hemos discutido poco, sea en comisión o en pleno, pero también el intentar buscar puntos de encuentro. Enfoco, pues, este debate con la voluntad de llegar a consensos con el Gobierno y con la mayoría parlamentaria del PP, evidentemente, en el debate de las mociones. Es decir, ver la posibilidad de alcanzar acuerdos que nos permitan, en un proceso, recuperar las políticas de cooperación internacional como políticas de Estado, es decir, como políticas que dirigidas por el Gobierno, como no puede ser de otra manera, gozan del más amplio consenso y apoyo social, político y parlamentario. Y creo, señor ministro, ya que en breve se van a presentar y debatir los presupuestos generales del Estado para 2015, que es una buena ocasión el debate presupuestario para ver la posibilidad o no de intentar empezar, reiniciar este consenso y no se le escapa a partir, evidentemente, de un crecimiento de las partidas destinadas a la ayuda oficial al desarrollo, que han sido uno de los aspectos más machacados por la acción de su Gobierno. En esos 3 años, señor García Margallo, se ha producido un desmantelamiento de la cooperación internacional. Y permita que le haga un breve resumen para justificar mi afirmación. En el año 2004, y bajo el impulso de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, se alcanzó el Pacto de Estado contra la Pobreza. Lo firmamos todos los grupos parlamentarios. Bajo este compromiso del Pacto de Estado contra la Pobreza, se fueron consensuando las políticas de cooperación, planes directores, planes anuales y un largo etcétera. No siempre fue fácil ni cómodo. El Gobierno socialista inicia a mediados del 2010 los recortes de las partidas destinadas a la cooperación. Con el nuevo Gobierno del PP, su Gobierno, se incrementan los recortes en la ayuda oficial al desarrollo y se rompe cualquier atisbo de diálogo social y político. Le pondré 2 ejemplos. El Plan Director 2013-2016 se aprueba con el apoyo del PP y poco más y se modifica unilateralmente la ley que regula el FONPROGRE. Pero donde se ve con mayor claridad más este desmantelamiento de las políticas de cooperación es en los recortes de las partidas destinadas a la ayuda oficial al desarrollo. Le recordaré, España destinaba el 0,45 de su renta nacional bruta en el 2008 a cooperación. Ostentábamos el puesto número 9 entre los 24 países de la OCDE. Hoy, la 13ª economía mundial, la nuestra, destina el 0,15 y ocupa el puesto 21 en el ranking de la OCDE. El promedio entre los donantes de la Unión Europea es el 0,41 de su renta nacional bruta. Somos líderes en recortes, un 70%. Valga como ejemplo que ninguno de los países de la Unión Europea rescatados, Grecia, Irlanda o Portugal, ha recortado tanto la ayuda oficial al desarrollo como España. Grecia ha recortado un 53%, Portugal, país también rescatado, destina a la ODE un 28% de su renta nacional bruta e Irlanda el 0,47%. Doy estas cifras para señalar que no solo estamos hablando de crisis económica, sino también de voluntades políticas. Las partidas destinadas a cooperación se recortaron a mitad del 2010 y luego ininterrumpidamente los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 5 años de recortes severos y continuados. Los 1.815 millones de euros aprobados en los presupuestos generales de 2014 son un 22% menos que los del 2012, de los cuales, señor ministro, aproximadamente 775 millones de euros son contribuciones obligatorias a la Unión Europea, dándose la paradoja que hoy el principal ministerio en cooperación es el de Economía y Competitividad, ya que en él recae la gestión de esas aportaciones. Señor ministro de Cooperación, ni usted ni su ministerio gestionan hoy, y gracias a los recortes en AOD, las principales partidas de cooperación. Si descontamos de estos 775 millones antes mencionados, nuestra ayuda oficial al desarrollo real es de poco más de 1.000 millones de euros, es decir, el 0,09% de la renta nacional bruta. La ECID, otro dato, gestionaba en el 2008 900 millones de euros. En el 2014 tiene un presupuesto de 230 millones de euros. Las partidas destinadas a ayuda humanitaria se han recortado un 82%.
Y no solo se producen recortes presupuestarios, lo que es peor es que su nivel de ejecución es bajo, es muy bajo. En el 2012 no se ejecutó un 32% de lo presupuestado en el PACI, en el Plan Anual de Cooperación Internacional. Es decir, no solo se recorta, sino que después un tercio de lo presupuestado no se gasta. Señor ministro, no le voy a cansar con más datos. Creo que son suficientes para justificar mi afirmación de que este Gobierno ha desmantelado las políticas de cooperación. A lo largo de la legislatura, ustedes, ya sea el presidente del Gobierno, el ministro Montoro o usted mismo, han justificado los recortes en cooperación internacional con tres principales argumentos. El primero era la crisis económica. Hay que recortar por exceso de déficit y por la caída de ingresos públicos. Sin querer entrar ahora en el debate sobre la reducción del déficit o el incremento de ingresos, sí que le quiero señalar es que en España se ha recortado la ayuda oficial al desarrollo como en ningún otro país de la UE. Antes le citaba datos evidentes sobre esta afirmación. Y se ha recortado muy por encima de otras partidas presupuestarias, lo que indica el desinterés suyo y del Gobierno hacia la política de cooperación internacional. Un segundo argumento que han ido utilizando a lo largo de estos años ha sido, y usted lo ha esgrimido en varias ocasiones, que o bien o recortábamos en cooperación o había que recortar en hospitales o ambulatorios. Una versión sofisticada, en definitiva, de primero los de casa y si sobra para los de fuera. El problema es que ni para los de casa. Todas y cada una de las partidas presupuestarias destinadas a los servicios y prestaciones públicas esenciales se han visto recortados. Es decir, que los recortes en cooperación no han aliviado los recortes en los servicios públicos básicos. Y un tercer argumento era que cuando la economía mejorara, se recuperaría el presupuesto destinado a la ayuda. Palabras del presidente Mariano Rajoy en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2013. A los pocos días, el ministro Montoro presentaba los presupuestos para el 2014. Con su habitual gracejo los bautizó como los presupuestos de la recuperación. Esto sí, con un nuevo recorte de casi un 14% en la ayuda oficial al desarrollo respecto al 2013. Señor García Margallo, señorías, este desmantelamiento no tiene ningún tipo de justificación. Representa la abdicación de nuestras responsabilidades en la lucha global contra la pobreza. Hemos dejado de ayudar a 7 de cada 10 personas a las que alcanzaba la cooperación española. Representa también el incumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por España que deben ser considerados del mismo valor e importancia que otros, por ejemplo, las misiones militares. También estos recortes lesionan nuestra imagen y credibilidad exterior y reducen nuestra capacidad de intervención en el escenario internacional. La casi liquidación de las políticas de cooperación, señor ministro, son un buen argumento para postularse como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que no. El Instituto Elcano recuerda reiteradamente que una potencia mediana como España, sin grandes capacidades militares, apostar por las políticas de cooperación es un pasaporte internacional de primer nivel. No solo han recortado las partidas presupuestarias, sino que, mucho peor, han intentado recortar el discurso de la solidaridad, de la cooperación, del compromiso humanitario y las responsabilidades que tiene España en la erradicación de la pobreza y en la construcción de un orden mundial más justo. En esto, como en tantas otras cuestiones, no las acompañan ni representan al sentir mayoritario de la ciudadanía de nuestro país. España es un país solidario. El 81% de los españoles y españolas opina que España debe implicarse de forma significativa, y lo opina en encuestas realizadas en periodo de crisis, en la ayuda al desarrollo. Porque, dicen los encuestados, es un deber moral y ayuda a construir un mundo más justo y sostenible. Porque, señor ministro, los objetivos de desarrollo del milenio no solo pretendían erradicar la pobreza, subyace en ellos transformaciones estructurales profundas del sistema político y económico internacional. Perseguían y persiguen la transformación del modelo de producción, comercialización y consumo de bienes para hacerlos más justos y sostenibles. Los recortes también han puesto en crisis el extenso mapa y el trabajo de las ONGs y a ellas mismas. El desmantelamiento de la cooperación, señor ministro, también pone en riesgo aspectos positivos y avances producidos en el campo de la cooperación, y algunos durante su mandato, como son el plan de evaluación, avances en el campo de la transparencia, escenarios de participación y aportación a los debates sobre el horizonte post-2015 o el diálogo abierto entre su ministerio y la coordinadora de ONGs para el desarrollo para definir un nuevo marco de relación. Al inicio de mi intervención le decía que mi voluntad era intentar encontrar puntos de encuentro con el Gobierno. No es un intento vano, fruto de un exceso de optimismo por mi parte. Creo que se están produciendo cambios y que con voluntad política y capacidad de diálogo pueden permitir ir recuperando los mínimos consensos.
El primero es los datos que maneja el Gobierno sobre el crecimiento de nuestro PIB para 2014-2015, entre un 1,2 y un 1,5. La pregunta, señor ministro, sería: ¿puede haber el compromiso del Gobierno que, a tenor del crecimiento anunciado y que será previsto, me imagino, para la confección de los presupuestos generales del Estado para 2015, las partidas de ODE van a crecer o, una vez más, se van a recortar o congelar en aras a la reducción del déficit? El segundo dato que puede invertir esta situación es el acuerdo alcanzado por 11 países de la Unión Europea, entre ellos España, para la aplicación de la tasa de transacciones internacionales. Sé que la tasa se irá aplicando progresivamente. Se empezará gravando las transacciones con acciones, con lo que las previsiones iniciales de la Comisión de que España iba a recibir unos 5.000 millones de euros, será inferior. Pero lo importante es que se empezará a aplicar en 2015 y lo importante es que permita abrir un debate sobre cuáles van a ser los destinos de estos nuevos ingresos o de parte de estos nuevos ingresos. En resumen, señor García Margallo, crecimiento de la economía y tasa de transacciones internacionales. ¿Pueden ser estos dos nuevos instrumentos que permitan ir reconduciendo las políticas de cooperación y reiniciar el diálogo con el sector y con los grupos parlamentarios? Les recuerdo que las políticas de cooperación internacional fueron hasta hace pocos años políticas de Estado. La voluntad de muchos de sus más importantes protagonistas sociales es recuperar el espíritu de consenso que permitan los acuerdos y que permitan los acuerdos para que así sea. Lo más fácil para un grupo de la oposición, para mí, sería hoy mantener una línea crítica exclusivamente a su gestión, a de su Gobierno, a la suya misma, en materia de cooperación. La verdad, como siempre estaré a punto de hacerlo, a tiempo de hacerlo, prefiero insistir en lo que podemos trabajar de acuerdo. Hoy prefiero, insisto, a partir de los dos elementos que antes mencionaba, crecimiento económico, la tasa de transacciones financieras internacionales, ver la posibilidad de reiniciar un diálogo que pasa, señor ministro, y con eso termino, inexcusablemente por incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo. Con esta voluntad espero su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Gracias, señor Guillot. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Señor presidente, señorías, quiero en primer lugar agradecer el tono y también en buena parte el contenido de la intervención. Su señoría ha expuesto crudamente las cifras que destinamos a política de cooperación y su evolución en el tiempo, y no tengo nada que añadir a esa exposición. Decía Lenin que solo los tontos discuten hechos y yo no aspiro a serlo. Los datos son las que son y, por tanto, son absolutamente incontestables. Eso quiere decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene poco dinero para cooperación, desde luego mucho menos dinero del que a mí me gustaría y, desde luego, mucho menos dinero que tendrá cuando efectivamente logremos salir de la crisis económica y corregir, desvincularnos de las restricciones presupuestarias que nos imponen los mercados y las instituciones europeas. Y como tenemos poco dinero, tenemos que hacer más cosas con menos. Y en ese sentido, el Ministerio ha hecho un enorme esfuerzo conceptual para ordenar la cooperación. Eso es exactamente el cuarto Plan Director, periodo 2013-2016. Hemos contado en los ejercicios anteriores, se han agotado, con remanentes, es decir, con dinero teóricamente ejecutado, es decir, transferido al anterior, pero no aplicado a sus destinos, en una cifra bastante importante, 969 millones de euros. Hemos tenido que hacer esfuerzos en eficiencia, eliminando gastos prescindibles y mejorando nuestros instrumentos de planificación y de gestión, y hemos explorado las vías de apuntarnos a la cooperación delegada, es decir, a fondos de la Unión Europea que son administradas por las oficinas técnicas de cooperación
española. Las cifras que usted ha manejado y que yo ratifico dicen la verdad, pero no toda la verdad. España contribuye al presupuesto de la Unión Europea y el presupuesto de la Unión Europea tiene una partida importante destinada a la cooperación y a la ayuda al desarrollo y, en concreto, a la ayuda humanitaria. Alude usted a los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar estas restricciones presupuestarias que, créame, yo soy el primero en lamentar. Y no se puede despachar diciendo es que ustedes aluden a la crisis como si el aludir a la crisis fuese un argumento baladí que podemos aquí despachar en pocos minutos. Mire usted, la situación de España en diciembre del 2011 era una situación de prequiebra. Una situación de prequiebra que venía determinada por el impacto de la crisis general y por tres singularidades específicas que eran errores de política económica nacional que no podemos volver a repetir si no queremos vernos en las mismas aventuras. Esas tres singularidades eran un endeudamiento masivo de las empresas no financieras y las familias, una burbuja inmobiliaria y una progresiva pérdida de competitividad. Y el impacto de la crisis más el impacto de estas tres singularidades determinaba que la situación española fuese más severa, más grave que la de nuestros competidores. Había caído más deprisa el Producto Interior Bruto y el empleo. Nuestras cuentas con el exterior tenían en el año 2007 un déficit que llegaba al 10%, el primero del mundo en términos relativos y el segundo en términos absolutos, y nuestras cuentas públicas arrojaban un déficit del 11,2%, como cuando usted sabe, las reglas de la Unión Europea prevén un 3%. El sector financiero, para terminar, estaba en una situación catastrófica que dificultaba el acceso del crédito y, por tanto, la salida de la crisis. Para evitar que esa prequiebra se convirtiese en quiebra y que hubiese un rescate, hubo que adoptar unos programas muy serios. El primero, el de la consolidación fiscal, que es el que tiene más relación con lo que estamos hablando, pero también la reforma del sector financiero y reformas estructurales. Y créame, dice que lo he dicho y lo repito, si no se hubiesen adoptado estas medidas, se nos hubiese rescatado y nos hubiésemos encontrado en la misma situación que los otros países que han sido objeto de rescate. Y los otros países que han sido objeto de rescate han tenido que reducir sus pensiones y han tenido que aumentar sus impuestos indirectos y el impuesto sobre el valor añadido sobre todos los productos, incluidos los productos de necesidad que afectan a los más desfavorecidos. Y, por fortuna, esas políticas, las únicas posibles, salvo que ustedes me convenzan de que hay una alternativa que sea realista y viable, han determinado que ya el Producto Interior Bruto lleve 4 trimestres seguidos creciendo, que la economía española haya crecido más que ninguna otra de la eurozona, que los datos de empleo en términos de paro registrado, de afiliaciones a la Seguridad Social o de contabilidad nacional, empleos a tiempo completo, estén dando datos positivos por primera vez en 23 trimestres. Por primera vez en 23 trimestres. El sector exterior, no lo voy a repetir aquí, en eso algo tiene que ver también el Servicio Exterior de España, está dando cifras muy importantes. Hoy estamos exportando el 34,1% del Producto Interior Bruto, mejor que Francia, Italia y el Reino Unido. Hemos reducido el endeudamiento del sector privado y hemos reducido el déficit público gracias a sacrificios en todos los ministerios, incluido el mío, y en todas las partidas, incluida la cooperación. En conclusión, senador, si no se hubiesen cometido los errores de política económica que se cometieron, no nos hubiésemos encontrado con un fuego que hubo que apagar, destinando recursos que se podrían destinar a otros fines, se hubiesen podido destinar a otros fines, incluida la cooperación, a esa tarea preparatoria. Y decía que hemos hecho un esfuerzo conceptual importante. En la comparecencia del 14 de mayo del 2012, en que yo me basé y dije en qué me basaba en 2 estudios. El estudio de las perspectivas de cooperación internacional para el desarrollo aprobado el 2011 por consenso de todas las fuerzas políticas y el examen de pares de la cooperación española elaborado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Y en esa comparecencia decía que, de acuerdo con lo que se dice en esos textos,
Los principios que iban a inspirar la política de cooperación, ese esfuerzo de racionalización para aprovechar mejor los escasos recursos que se nos ponen a nuestra disposición, hablaba de consenso y usted ha hablado de consenso y créame, yo soy hombre de la transición, poca gente va a encontrar usted tan inclinada al consenso como yo. Una política de ayuda al desarrollo global y coherente, coordinada hacia el exterior con la Unión Europea, la OCDE, etc. Coordinada hacia el interior con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el sector privado, y vertebrada en torno a tres ejes fundamentales: la sensibilidad medioambiental, la responsabilidad social corporativa y la buena gobernanza. El Plan Anual de Cooperación, que estaba vigente en el 2012, el último año del tercer plan director, y el cuarto plan director al que usted se ha referido, periodo 2013 y 2016, se basan en estos principios. Quiero ahora hacer una acotación. El mundo está cambiando. Hay países que eran países de renta baja, que ya son países de renta media y, por tanto, no beneficiarios de la cooperación. Y lo que se está imponiendo es un estilo distinto de cooperación. No tanto la transferencia de recursos económicos, como la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento y la exportación de buenas prácticas. Y el Ministerio tiene dos programas, el programa MASAR, que significa Camino en árabe, y el programa APIA para la vía subsahariana, que lo que tienden es a reforzar esas prácticas de buen gobierno, porque cada vez más en la comunidad internacional tenemos que dejar de preguntarnos por qué unas razones son pobres para empezar a preguntarnos por qué unos países son ricos. Y eso habla de buena gobernanza, de diversificación, de liberalización, de apertura de fronteras y de otros principios que usted y yo compartimos. Para hacer más con menos, nos hemos visto obligados también a una concentración geográfica, a una concentración sectorial y a una reforma de los instrumentos de cooperación, siguiendo en todo los consejos, las prédicas y las propuestas del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En primer lugar, decía este comité que debíamos concentrarnos en menos países y hemos pasado de 50 a 23. Pero estamos presentes en los países más pobres de Latinoamérica, estamos presentes en los países del norte de África que están atravesando lo que se ha venido a llamar la primavera árabe, estamos presentes en el África occidental, estamos presentes en los territorios saharauis, estamos presentes en Palestina y estamos presentes en Filipinas, para ponerle unos ejemplos claros de países, de territorios necesitados de ayuda urgentemente. El segundo tipo de concentración, el primero, repito, es la concentración geográfica, es la concentración multilateral. E intentamos crear sinergias, no duplicar esfuerzos para administrar mejor con las Naciones Unidas, con el G20, con la Unión Europea o con la OCDE. El tercer tipo de concentración es la concentración sectorial. Y nos estamos dirigiendo a los objetivos que rigen la cooperación española, espero que con su aprobación, es para consolidar e impulsar los procesos democráticos, para corregir desigualdades, para crear oportunidades económicas para los más necesitados, para reforzar la cohesión social, para garantizar la igualdad de género, para crear bienes públicos globales, para afrontar las crisis humanitarias y, en último lugar, pero no el menos importante, para crear la conciencia de una ciudadanía general. En materia de instrumentos ha habido tres cosas importantes, tres ejes vertebradores: planificación, coordinación y seguimiento y evaluación. En materia de planificación, hemos cambiado la metodología de los marcos asociación-país y ya tenemos con un puñado de países importantes, con Perú, con Filipinas, con Mauritania, con Honduras, con Guatemala, con Palestina, etc. Coordinación es el segundo eje vertebrador de esta modificación de los instrumentos. Para eso hemos creado una red de puntos focales en la Administración General del Estado para intentar saber qué es lo que está haciendo cada departamento en materia de cooperación y ayuda al desarrollo y coordinarlo. Hemos reforzado los equipos técnicos en las oficinas técnicas de cooperación y hemos firmado convenios de cooperación con las comunidades autónomas que han querido firmar con nosotros.
Hemos, además, establecido una estrategia de colaboración con las ONGs que cierran este capítulo de coordinación. Planificación y coordinación que se complementan con los procedimientos de seguimiento y evaluación. Y aquí hemos hecho el diagnóstico 2012 y un plan bianual de evaluaciones. Decía antes que la insuficiencia de los recursos que el presupuesto nos da, insuficiencia, repito, la hemos intentado complementar, además, con la cooperación delegada con la Unión Europea. Y estamos administrando cooperación, fondos de la Unión Europea con recursos españoles, en 7 países latinoamericanos, en 2 estructuras regionales y en la CEDEAO, que, como usted sabe, agrupa a 15 países del África Occidental. Hemos, además, puesto nuestros esfuerzos que no cuestan dinero, pero esfuerzos que se traducen también en ayuda a los que lo necesitan, en el seguimiento, cumplimiento de los objetivos del milenio que termina en el 2015, y hemos tenido una participación importante en la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, que serán los que sustituyan a los objetivos del milenio. Y hemos insistido en que esos objetivos de desarrollo sostenible deben prestar especial atención, lo digo como aportaciones españolas, a los derechos humanos, a la igualdad de género, a la seguridad alimentaria y al agua y saneamiento. Créame, señor senador, nadie sería más feliz que yo si lográramos incrementar los fondos de cooperación. Pero soy perfectamente consciente que ese incremento de esas partidas, como el incremento de cualquier otra partida presupuestaria destinada a los ministerios, se mueve en unos cauces muy estrechos. En la senda en materia de déficit presupuestario que hay que cumplir, si no queremos arriesgar las sanciones que establece el procedimiento de déficit excesivo y, lo que es peor, el saneamiento de los mercados. Y créame que cuando los mercados sancionan, la población sufre. Nosotros hemos llegado a tener en su época de gobierno una prima de riesgo que llegó a los 640 puntos. Hoy, gracias a esos esfuerzos, y nadie sabe lo dolorosos que son como yo, estamos en una prima de riesgo de 140. Y estamos pagando el dinero a 2% cuando antes se pagaba 7%. Y cuando se paga a 7 sufren las familias, sufren las empresas que no crean empleo y sufre también el Estado, que tiene menos recursos para crear bienes públicos. Créame, la prioridad absoluta de mi departamento, como la de todo el Gobierno, es hacer realidad esos valores a los que se refería Keynes, cuando decía el gran problema de la humanidad es combinar al mismo tiempo la eficiencia económica, la justicia social, señor ministro, vaya finalizando, y la libertad individual, a las que yo añadiría ahora el respeto al medio ambiente. No quiero terminar sin hacer un homenaje de todo corazón a los cooperantes que, en circunstancias económicas tan difíciles como las que estamos atravesando, están logrando que la atención a las personas que lo necesitan no haya disminuido, ni mucho menos en proporción a la disminución que los recursos han tenido. Y en el consenso siempre me encontrará con la mano tendida. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor ministro, antes de usted, respondiendo a la pregunta, decía que con la palabra censura, los que la hemos vivido, no podemos jugar. Con la palabra crisis comprenderá que lo utilizo con toda seriedad. Y ahora no tengo tiempo, y tampoco era el objetivo ni la voluntad de mi interpelación abrir un debate sobre la austeridad, la situación de Alemania, Francia, Italia, las últimas medidas del presidente del Banco Central Europeo, ni recordar que la corrección del déficit que aún no hemos alcanzado, porque era el 3% del PIB en 2013. Es que estamos a finales del 2014. Y cuando los sindicatos europeos planteaban la necesidad, del 2008, la necesidad de ir reduciendo como mucho medio punto al año, pues a lo mejor era una propuesta más sensata, más razonable y más aplicable que la que se ha ido imponiendo. Mire, yo le he comparado, yo no intento comparar la situación española con la situación ni de Holanda ni de otros países. Yo he hecho la comparación con Grecia, Irlanda y Portugal, 3 países rescatados. Y no han recortado tanto.
¿Ustedes creen que es razonable recortar ya en la lógica ya me instalo en la lógica de los recortes, recortar una partida el 70%, recortar las partidas de ayuda humanitaria el 82%? Yo creo que no. Yo creo que no es razonable. Y creo que, digamos, que su responsabilidad, y evidentemente, yo le creo cuando me dice, yo sería un hombre feliz si hubiera más presupuesto para cooperación. Me lo creo. Ya, pero su responsabilidad como miembro del Gobierno y mi responsabilidad como miembro de la oposición es insistir en que hay que incrementar esas partidas. Por eso me dice, el consenso todo, pero yo también le contesto. Si no incrementamos para el presupuesto de 2015 las partidas de ayuda oficial al desarrollo, es retórica. Estamos hablando de conceptos muy interesantes, algunos muy bien desarrollados por el señor Gonzalo Robles, etcétera, pero estamos hablando de retórica. Y creo que el salto cuantitativo que hay que dar hoy en día para que luego haya un salto cualitativo es el incremento de partidas. Y ponía encima de la mesa dos cuestiones. Para el presupuesto de 2014, el señor Montoro ya se elaboró con una perspectiva de un ligero incremento, si no recuerdo mal, del 0,7% del PIB. Estamos ya en el 1,2, se habla del 1,5, etc. Estamos hablando ya, como decía el secretario general de Comisiones Obreras hoy, el señor Toixo, de que hemos salido de la recesión, no de la crisis. Queda crisis económica, queda déficit, pero yo creo que quien no puede soportar más, y ya me referiré, digamos, de una manera muy parcial y muy corporativa, es la ayuda oficial al desarrollo. Es que no me imagino unos presupuestos de otro recorte o de congelación de una ayuda oficial al desarrollo que han llegado a unos niveles que la hace casi inviable. ¿Que es mejor 1.000 millones que nada? Sí. ¿Es mejor 775 millones de aportación a la Unión Europea que nada? Sí. Pero todos los expertos que han ido compareciendo en nuestra comisión nos indican que toda ayuda oficial al desarrollo por debajo del 20% de la renta nacional bruta es casi la liquidación de las posibilidades de hacer unas políticas de cooperación activas. Yo le planteaba, sobre unos presupuestos que creo que se van a confeccionar a partir de previsiones de crecimiento económico, quisiera que usted me contestara si es posible, si es posible, hablar de ir a incrementar esas partidas. Y una segunda propuesta, que es nueva, que no la teníamos hace un año ni la teníamos al inicio de esta legislatura, que es la aprobación de 11 países, entre ellos España, de la tasa de transacciones internacionales, que aunque sea de aplicación parcial, empezará en 2015 y va a representar también, digamos, un incremento de ingresos. Es posible discutir, es posible dialogar, no digo la totalidad, que una parte de esos ingresos pueden ayudar a reducir el déficit en que hemos entrado en la ayuda oficial al desarrollo respecto a los compromisos del 0,7 del 2015, etcétera. Yo creo que me gustaría que me contestara esto, porque sobre cuestiones concretas, insisto, que afecten, ahora ya sé que me repito, que afecten a las partidas presupuestarias, luego podemos ir reconstruyendo poco a poco, con paciencia y diálogo y con mucha precaución por parte de todos, digamos que las políticas de cooperación representen y sean políticas de Estado. Si no, señor García Margallo, usted justificará y opositaré, pero las políticas de cooperación quedarán como están. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Guillot. Cierra el debate el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación al amparo del artículo 84.4 por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Senador, la salida de la crisis o la salida de la recesión. La primera vez que yo acompañé al presidente del Gobierno a una reunión del G20 en Los Cabos, en México, la pregunta no era si, sino cuándo España iba a ser rescatada. En la última reunión del G20 en San Petersburgo, la pregunta no era si, sino cuándo España iba a salir de la crisis. Y se ha salido de la crisis porque el Gobierno ha adoptado un programa vertebrado en torno a 3 líneas: la consolidación fiscal, los sacrificios
en definitiva, en el gasto público, porque los ingresos han caído en plena recesión. En segundo lugar, la reforma del saneamiento financiero y la reforma estructural, pero eso ya se lo he dicho. Y quiero decirle que yo no he sido nunca partidario, y lo he dicho por escrito, de una política rígida de austeridad, de una política rigurosa de austeridad, pero que ese es el marco en el que nos hemos tenido que mover. Y en ese marco el Gobierno, gracias a una labor diplomática importante, logró una cierta flexibilidad en el tiempo para acercarse al objetivo del déficit del 3%. No hubiésemos podido cumplir los objetivos del déficit inicialmente previsto en una época de recesión, insisto, en que la recaudación cae y logramos esa flexibilización. ¿Que es necesario un cambio de política en Europa? Completamente de acuerdo. Lo he dicho también por escrito, creo que el Banco Central Europeo debe ser un prestamista de última instancia. Creo que en este momento tiene que tener una política mucho más activa, no solo en la bajada de los tipos de interés, sino en la compra de activos en el mercado para inyectar liquidez y salir de una situación en que estamos mezclando la caída de los precios con la caída del crecimiento. Y he dicho que hay que hacer políticas de reformas estructurales. Los países que los hemos hecho, incluso estando en una situación tan difícil como las que estamos, son los que mejor hemos salido en los últimos rankings, y aquellos países que no lo han hecho, entre ellos Francia e Italia, están en peor situación. Incluso Alemania está en peor situación. El problema no es, en mi opinión, la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto, siendo esa magnitud importante. El problema es la reducción del déficit, del cumplimiento de los objetivos del déficit. Porque aunque creciese la economía, si no nos ajustésemos a la senda que nos hemos marcado, insisto, nos veríamos sujetos a las sanciones que prevé el procedimiento de déficit excesivo y probablemente a un castigo de los mercados, y nos encontraríamos con la paradoja que tendríamos que pagar más tipos de interés de lo que estamos pagando ahora y, por tanto, tener menos recursos para todos los demás, incluida la política de cooperación. Créame, senador, que seré el primero en celebrar que los presupuestos de este año supongan un aumento en la partida presupuestaria que estamos hablando. Créame que soy perfectamente consciente de cuáles son las necesidades que tenemos que atender y cuáles son los recursos que tenemos para atenderlos. Y, por tanto, nada me haría más feliz que empezásemos a cambiar el rumbo y que de nuevo llegásemos a los objetivos que nos habíamos propuesto. Pero la realidad es dura. Su gobierno, el gobierno anterior, se propuso llegar al 0,7%, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero al 0,7%, y no pudo llegar porque nos cogió la crisis. Y no fuimos nosotros los que lo recriminamos. Pero créame, concedo una enorme importancia a la política de cooperación al desarrollo. Soy consciente, por retomar sus palabras, que es el mejor pasaporte para pasearse por la escena internacional. Y, desde luego, que me hubiese sido más útil tener unos fondos de cooperación más importantes para conseguir la nominación en el Consejo de Seguridad del 2015-2016. Por tanto, gracias de nuevo por su intervención. Espero que nos den buenas noticias a los dos en la elaboración de los presupuestos y, si no, que seamos capaces de ponernos de acuerdo con los magros resultados que obtengamos, si es que los obtenemos, para administrar esto mejor y para que los fondos lleguen con más eficiencia a quienes realmente los necesitan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor ministro.